Buenas noches, somos Tony e Ivonne. Y queremos compartirles la siguiente escritura en Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. En estos tiempos pongamos nuestra confianza en Dios. Bienvenidos. El Señor marchando va, y su pueblo junto a Él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya, y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la gloria conquistar. El capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. En mi vida el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. No hay armas que nos puedan derrotar. El Señor marchando va, y su pueblo junto a Él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya, y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la gloria conquistar. En mi vida el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. En mi vida el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. No hay armas que nos puedan derrotar. No hay armas que nos puedan derrotar. Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos esta noche. Esta noche tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la clase, la palabra de Dios. Y como ustedes saben, llevamos ya varias semanas, bastante tiempo ya, leyendo juntos un plan de lectura del Nuevo Testamento. Recientemente leímos la primera carta y la segunda carta de Timoteo. Actualmente estamos ya a la mitad prácticamente del libro de Hebreos y espero que todos juntos lo estemos leyendo. Y ha sido este tiempo muy enriquecedor para mí, porque dentro del sector los líderes han hecho varias dinámicas muy interesantes de preguntas, de comentarios, de expresar qué es lo que aprendes, cómo te ha ayudado el capítulo de hoy. Y esto ha sido muy, muy enriquecedor, como te decía, porque la realidad es que a pesar de leer ya durante mucho tiempo la Biblia, me he encontrado que leyendo con otros hermanos el mismo capítulo, ellos ven cosas que yo no veo. Y esto ha sido muy, muy, muy especial, porque juntos hemos no solamente crecido y aprendido, sino también hemos estado unidos a través de la lectura de la palabra de Dios. Y es precisamente uno de estos pasajes que leímos juntos
del cual yo quiero hablarte esta noche y del cual quiero centrar la clase del día de hoy. Y este pasaje está en primera de Timoteo, capítulo 2, del verso 3 al 6. Y acompáñame a leerlo. Dice la Escritura: esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Porque Él se entregó a la muerte como rescate por la salvación de todos y como testimonio dado por Él a su debido tiempo. Pablo escribe lleno del Espíritu Santo, o guiado por el Espíritu Santo, una verdad muy importante. Dios quiere que todos se salven, todos, no unos cuantos, todos. El plan, el anhelo más profundo de Dios es que la humanidad, el ser humano, se salve. Y dice que ha establecido a un hombre, Cristo Jesús, como mediador entre los hombres y Dios. Y en el versículo 6 establece la obra redentora de Cristo, de ir a la cruz y de entregarse como rescate por nuestros pecados, como para perdón de nuestros pecados, por nuestra salvación. Dios quiere que todos se salven. Y Dios te necesita a ti y me necesita a mí para poder lograr esto. Tú y yo somos estos instrumentos que Dios usa para poder lograr esta tarea de hacer que toda la humanidad se salve. ¿Cómo? Compartiendo nuestra fe, hablándole a otros, a la gente que nos rodea de Dios. Y yo sé que tal vez para ti no lo sea, pero para mí lo es. Yo voy a ser muy honesto contigo. Yo creo que el evangelismo no es algo que me caracteriza, no es una convicción fuerte, no es que no la tenga, pero es algo que me cuesta. Hasta el día de hoy todavía me sigue costando compartir mi fe, hablarle a otros de Dios. Y no es porque me dé pena, simplemente es porque lleno mi cabeza de excusas y pienso una bola de tonterías que muchas veces ni siquiera, o que me impiden muchas veces hablarle a los demás de Dios. Pero Dios quiere que todos se salven. Y si hay algo que esta pandemia nos ha traído, es precisamente que el ser humano se ha vuelto más espiritual, ha abierto como su mente a las cosas espirituales. Hoy la gente está hablando más de Dios, de la Biblia, de las cosas espirituales. Pero sí hay una frase que en los últimos meses ha estado constantemente llegando a mi vida, a mi mente. Es una frase que he escuchado ya muchísimo, que es: necesito un milagro. Y hoy yo sé que mucha gente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia está pensando y sintiendo esto: necesito un milagro. Por eso el título de la clase. Pero más allá de los milagros, de lo que yo quiero hablarte es acerca del perdón de los pecados. Y el pasaje que hoy vamos a estudiar es un pasaje que a mí me gusta mucho también, como muchos pasajes de la Biblia, porque siempre digo eso, pero es un pasaje muy interesante porque cuenta la historia de un hombre que seguramente pensaba exactamente esta frase: necesito un milagro. Y este pasaje está en Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Te voy a leer todo el pasaje y después lo vamos a ir desglosando, ¿ok? Acompáñame a leerlo, por favor. Versículo 1 del capítulo 2 de Marcos. Algunos días después, Jesús volvió a entrar en Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta. Y él les anunciaba el mensaje. Entonces, entre 4, le llevaron un paralítico, pero como había mucha gente y no podían acercarlo hasta Jesús, quitaron parte del techo de la casa donde él estaba, y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: Hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron: ¿Cómo se atreve este a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó:
¿Por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de allí a la vista de todos. Por esto todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa así. Este relato contiene la historia de un hombre que estaba enfermo, un paralítico. Y este paralítico vivía en ese lugar llamado Capernaum. Y cuenta la historia que este hombre tenía 4 muy buenos amigos. Pero vamos a centrarnos un poquito en el paralítico. Lo que veo del texto es que este hombre era un hombre que no podía valerse por sí mismo, tenía que depender de otros. Y seguramente, emocionalmente, este hombre tenía que estar constantemente luchando con la frustración, con la vergüenza, con la desesperación, con la humillación y seguramente con la soledad. Es obvio que para este paralítico su necesidad más grande era ser independiente, poder caminar, poder valerse por sí mismo. Y dice el versículo 1 que un día Jesús llegó a este lugar, a este lugar llamado Capernaum, y dice que entró en una casa. Los teólogos, los estudiosos piensan o dicen que seguramente esta casa era la casa de Pedro. Y dice la Biblia que Jesús comienza a predicar en ese lugar y se llenó de tanta multitud, de tanta gente, que era imposible que la puerta, el acceso a esa casa que estaba ya llena, incluso la puerta, dice, estaba atiborrada de gente, de mucha gente que quería ver, que quería escuchar a Jesús. Y este paralítico tenía 4 muy buenos amigos, 4 hombres que lo pusieron en una camilla y lo llevaron hasta este lugar, hasta esta casa donde estaba Jesús. Seguramente, ¿con qué intención? Bueno, con la intención de que Jesús hiciera un milagro, hiciera una obra en la vida de este hombre y pudiera sanarlo. ¿Por qué? Porque si tú lees en el capítulo anterior, al final, te vas a encontrar que Jesús hizo un milagro. Entonces, Jesús era famoso ya porque era un hombre que no solamente predicaba la palabra, sino también hacía milagros. Y estos hombres, dice que toman a su amigo y lo intentan llevar ante Jesús, pero se encuentran con un gran problema, que ese lugar estaba lleno. Y dice la Escritura que hasta la puerta, o sea, no había acceso. Ahora imagínate, o sea, 4 hombres intentando entrar en un lugar que está lleno de gente y además con un hombre en una camilla. Eso prácticamente era imposible. Y algo que me llama mucho la atención es que dice la Escritura que estos hombres tenían fe. Y algo que creo definitivamente es que cuando una persona tiene fe, la fe hace que tú te muevas, la fe hace que tú actúes. Estos hombres no se quedaron desilusionados, no se quedaron ahí pasmados como diciendo, pues no podemos, no. Es increíble porque la Escritura no nos dice cómo, pero lo que sí nos dice es que suben al techo, abren un boquete, un hueco, mientras Jesús está predicando, abren este hueco y comienzan a través de ese agujero a bajar a este hombre, a este paralítico, con la única intención de poderlo poner cerca o a los pies de Jesús, que él pudiera estar ahí con Jesús. Y esta parte me encanta porque ya que lo lograron, bueno, imagínate, antes que eso, imagínate a Jesús predicándole a una multitud y de repente ver que el techo hacen un agujero y 4 tipos ahí están bajando a una persona. Más allá de molestarse, dice el versículo 5 que Jesús se da cuenta. Dice el versículo 5 que Jesús se dio cuenta que estos hombres tenían fe. Y es muy interesante porque hablar de fe no es
para muchos decir, pues, bueno, tener fe es algo que todos debemos de tener, pero sabes, hablar de fe en términos espirituales, en términos bíblicos, esa es la palabra que quería usar, en términos bíblicos, no es simplemente tener fe, o sea, no es decir, pues, o como por ahí hemos escuchado a veces, no, la fe mueve montañas. Bueno, hay personas que tienen fe en los horóscopos, hay personas que tienen fe en San Juditas Tadeo, hay personas que tienen fe en una calavera, pero ¿sabes qué? El punto aquí es que estos hombres tenían fe en Jesús. Ese es el punto. El punto es ese, que ellos tenían una fe en alguien que consideraban y creían, bíblicamente es lo que veo en la Biblia, que podía hacer un milagro. Y eso fue lo que hizo la diferencia. Porque este hombre, al final, dice la escritura que salió caminando. Pero bueno, estos hombres ponen a este paralítico frente a Jesús. Y lo primero que me llama mucho la atención de este pasaje es que en el verso 5, ya que lograron colocarlo ahí, Jesús hace algo que para mí, y yo creo que para ellos también, fue desconcertante. ¿Por qué? Porque dice la escritura, hijo, tus pecados te son perdonados. Mateo, en el mismo pasaje paralelo, le añade algo más. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. En otras palabras, alégrate. Otras traducciones también lo ponen así como, alégrate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y quiero que te imagines eso, especialmente a estos 4 amigos, a este paralítico, incluso a la multitud que estaba presenciando este acontecimiento. Bajan a este hombre, lo ponen ahí, y lo primero que Jesús hace es, le dice, hijo, anímate, alégrate, tus pecados te son perdonados. Yo no sé qué piensas, pero la multitud que estaba viendo eso, el paralítico que estaba ahí, pensó, bueno, ¿y qué con mis pecados? O sea, yo estoy aquí y lo que la gente quería ver, de alguna manera, cuando vieron todo eso, querían ver que Jesús sanara a este paralítico. Pero lo que me llamó la atención, lo primero que Jesús hace es, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Anímate, alégrate. Y es que Jesús le dice, alégrate, porque este hombre había definitivamente, Jesús le estaba obsequiando, dándole un gran regalo, el perdón de sus pecados, el perdón más grande que cualquier ser humano puede recibir. Este paralítico era claro que su mayor necesidad en ese momento era ser sanado, poder caminar, poder ya no depender de los demás. Pero el diagnóstico de Jesús es muy distinto a lo que muchas veces sentimos o queremos o pensamos. El diagnóstico de Jesús es que este hombre, su necesidad más grande no era esta cuestión física, esta parálisis física. Su necesidad más grande era el perdón de sus pecados. El pecado es un problema del corazón. Y según Jesús, ese es el problema más grande que todo ser humano tiene. Es muy interesante que Jesús primero lo perdona y después lo sana. Quiero que te imagines. Imagínate que Jesús, en lugar de haberle dicho, te perdono tus pecados, simplemente, como lo hace en otros pasajes, simplemente hubiera hecho el milagro, lo hubiera sanado, y este hombre, como dice la Escritura, se hubiera salido de ese lugar caminando. Bueno, si Jesús hubiera hecho eso, la realidad es que la condición espiritual en la que lo hubiera dejado hubiera sido muy crítica. ¿Por qué? Porque simplemente no habría arreglado el problema más grande. ¿Por qué? Porque simplemente este hombre, al igual que tú y que yo, pues finalmente en algún momento tenía que morir. Y esto es lo interesante de esta parte. Jesús estaba resolviendo el problema más grande de este ser humano, de este paralítico, su problema de pecado,
de estar en una condición de pecado delante de Dios. Y tú puedes decir, bueno, este paralítico, ¿qué pudo haber pecado? Bueno, la Escritura dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado. Todos, absolutamente. Y por lo tanto, todos necesitamos ser perdonados. Y esta es una realidad para todos los seres humanos. A veces no lo alcanzamos a entender, a veces no descubrimos, porque a veces no somos tan felices o porque a veces nada nos hace feliz. Y es precisamente por esta condición espiritual de pecado en nuestras vidas y que el ser humano necesita ser perdonado, necesita arreglar este asunto delante de Dios. Y esto fue lo que Jesús hizo con este hombre. Dice más adelante en el versículo 6, algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron, ¿cómo se atreve este a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecado. ¿Y sabes qué? Tenían razón. Solo Dios puede perdonar pecados. Y al parecer lo que Jesús estaba haciendo era una blasfemia. Lo interesante aquí es que Jesús es Dios hecho hombre. Jesús es Dios. Ellos no lo entendían, ellos no lo creían, no lo entendían, no lo alcanzaban a ver. Pero Jesús es Dios, Dios hecho hombre. Y algo que me llama también la atención es que dice que estos hombres pensaron. Y Jesús conoce los pensamientos de las personas. Jesús te conoce a ti. Jesús me conoce a mi hijo. Jesús, ellos no necesitaron hablar. Ellos no dijeron nada. Dice la Escritura que solamente lo pensaron. Y dijeron, este hombre está blasfemando. Bueno, Jesús nos conoce perfectamente y sabía perfectamente lo que estaban pensando. Por eso en el verso 9 les hace una pregunta también muy interesante. Les dice, ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Humanamente, la parte más... Cuando Jesús hace esta pregunta, de verdad es una pregunta muy interesante. Porque contiene una verdad muy profunda. A simple vista no la notamos. ¿Qué es lo más fácil? Dice Jesús. ¿Qué es más fácil? ¿Te perdono tus pecados o toma tu camilla, levántate y anda? Bueno, humanamente, para nosotros, seguramente lo más fácil es decir, te perdono tus pecados. ¿Por qué? Porque seguramente tú lo has escuchado. Hay personas hoy en día que te dicen, rézate 3 Padres Nuestros y 10 Ave Marías y listo. Y ya tus pecados quedan perdonados. A veces pensamos de esa manera, pero para Jesús no es así. Lo interesante de esta pregunta que Jesús les hace es que para Jesús era más fácil, escúchame bien, más fácil sanarlo, hacer el milagro de sanidad que lo que hizo primero, que es lo más importante. Te perdono tus pecados. ¿Por qué? Porque el perdonar pecados tenía un costo. Este hombre tenía una deuda, tenía que ser perdonado y esa deuda tenía que ser pagada. Y esa deuda se pagó en la cruz del Calvario y la pagó Jesús. Por eso para él, cuando hace esta pregunta, que es una pregunta muy interesante, es ¿qué es más fácil? ¿Sabes qué? Para Jesús era más fácil sanarlo, porque sabía el precio y el costo que tenía que pagar él para que este hombre fuera perdonado. Por eso la pregunta. Y para poder demostrarles que él era Dios hecho hombre, entonces le dice más adelante, en el versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados, otra escritura dice atónitos, y comenzaron a alabar a Dios, diciendo, jamás hemos visto cosa igual. Para estos hombres fue algo extraordinario el milagro que ellos acababan de ver, porque literalmente vieron a este hombre levantarse, tomar su camilla y salir caminando e irse a su casa. Y dice la escritura que la gente quedó atónita, quedó sorprendida. Pero lo que sucedió ese día, lo más sorprendente que sucedió en ese día, en esa ocasión, no fue la sanidad del paralítico. Como te dije hace un momento, este hombre
recibió el milagro, salió de ese lugar, pero su vida, al igual que la tuya y la mía, como tú y como yo, este hombre tenía que envejecer. Este hombre tarde o temprano tenía que morir. Lo que sucedió ese día fue lo más importante, lo más extraordinario, y es donde yo quiero enfocarte, querido hermano. Lo que Jesús hizo fue algo extraordinario, más allá de la sanidad, más allá del milagro. Lo extraordinario que sucedió ese día, el acontecimiento más grande, fue que este hombre salió perdonado. Todos, tú y yo, tenemos una cita en algún momento delante del tribunal de Dios. Y todos, dice la Escritura, tendremos que rendir cuentas delante de Él. Este hombre, al ser sus pecados perdonados, el asunto más importante, más relevante de su vida había quedado resuelto, porque este hombre ahora podía estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Sus problemas acababan de ser resueltos completamente. Salió caminando, pero antes resolvió su problema más importante y lo hizo Jesús, perdonándolo. Por eso David en el Salmo 32 expresa algo muy importante. Salmo 32, y con esto cierro, versículo 1. Dice la Escritura: feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Bienaventurado, dichoso aquel que sus pecados les han sido perdonados, que su deuda ha sido saldada. Eso fue lo que sucedió ese día en Capernaum. Este hombre recibió el regalo más valioso que cualquier ser humano puede recibir, el perdón de sus pecados. Y sabes, esta es una necesidad que todos tenemos, pero a veces no lo sabemos, o a veces no nos damos cuenta. Pero todos tenemos esa necesidad, todos tenemos la necesidad de ser perdonados. Por eso es tan importante que tú y yo tomemos en serio el poder compartirle a la gente. Hoy hay mucha gente que está necesitando palabras de ánimo, palabras de consuelo, milagros. Está bien que oremos, está bien que pidamos a Dios, está bien que haya milagros, pero la parte más importante es que estas personas sean perdonadas, como lo fuimos tú y yo en algún momento, cuando Dios nos perdonó a través de Cristo Jesús en la cruz. Por eso, hermano, te animo y te desafío, me desafío a mí, a que podamos hablarles de Dios a las personas que nos rodean, y así poder cumplir el sueño profundo de Dios, que es que todos se salven. De verdad espero que te haya servido, que te haya ayudado mucho este tiempo, que pases una bonita noche. Hasta luego.